Saludos a todos los amantes de la historia y a quienes no son indiferentes al destino de nuestro planeta. Hoy nos embarcaremos en un viaje inusual, no solo al pasado, sino a un pasado alternativo que nunca existió, pero que podría haber cambiado todo el curso de la civilización humana. Imaginad, ¿y si la conciencia ecológica y los movimientos de protección del medio ambiente hubieran surgido no en el siglo XIX o XX, sino hace miles de años? ¿Cómo se vería nuestro mundo hoy si los antiguos romanos, egipcios, chinos o mayas hubieran creado las primeras organizaciones de protección de la naturaleza? ¿Qué catástrofes ecológicas del pasado podrían haberse evitado y cómo habría cambiado el camino del desarrollo tecnológico de la humanidad? Si os fascinan los experimentos mentales, la historia alternativa y las cuestiones sobre la interacción del hombre con la naturaleza, no olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones. Regularmente exploramos giros inesperados de la historia, conexiones ocultas entre eventos del pasado y creamos fascinantes escenarios de desarrollo alternativo de la civilización. Y hoy nos sumergiremos en un mundo asombroso que podría haber existido si nuestros antepasados hubieran reconocido el valor de los recursos naturales y la biodiversidad mucho antes de la revolución industrial. Para empezar, definamos qué entendemos por movimiento ecológico. En el sentido moderno, son esfuerzos organizados para proteger el medio ambiente, conservar la biodiversidad, combatir la contaminación y utilizar racionalmente los recursos naturales. Pero, ¿existió algo similar en el mundo antiguo? ¿Había rudimentos de pensamiento ecológico en nuestros antepasados? Sorprendentemente, algunos elementos de conciencia ecológica realmente pueden encontrarse en las culturas antiguas. Muchas sociedades tradicionales tenían tabúes y restricciones que, en esencia, servían al propósito de conservar los recursos naturales. Por ejemplo, algunos pueblos polinesios tenían prohibiciones estacionales de pesca en ciertas lagunas, lo que permitía que las reservas de peces se recuperaran. Los nativos americanos a menudo practicaban incendios forestales controlados que impedían la acumulación de sotobosque y reducían el riesgo de incendios catastróficos. Y en la antigua China, incluso durante la dinastía Zhou, hace más de 2500 años, existían leyes que prohibían la tala de bosques en determinadas temporadas y en ciertos territorios. Sin embargo, estas prácticas estaban dispersas y generalmente se basaban en creencias religiosas o experiencia práctica, no en una comprensión sistemática de las interrelaciones ecológicas. No condujeron a la formación de movimientos ecológicos completos capaces de influir en la sociedad en su conjunto. Pero, ¿y si la historia hubiera tomado un camino diferente? Imaginemos un escenario alternativo en el que el movimiento ecológico nació en la antigua Grecia, cuna de la filosofía y la ciencia occidentales. En el siglo V antes de nuestra era, Atenas experimentaba una edad de oro bajo el liderazgo de Pericles. Era una época de florecimiento de la filosofía, el arte y la democracia. Imaginad que entre las muchas escuelas filosóficas de aquel tiempo surgió una corriente que podríamos llamar naturfilosofía o ecosofía. Su fundador podría haber sido, por ejemplo, el filósofo poco conocido hoy Anaxágoras, quien ya entonces se interesaba por las ciencias naturales y fue mentor de Pericles. En nuestra historia alternativa, Anaxágoras, observando los cambios en el entorno alrededor de la creciente Atenas, la tala de bosques, la erosión del suelo, la contaminación de las aguas, formula una idea revolucionaria para su tiempo. La naturaleza no es simplemente un recurso para ser utilizado por el hombre, sino un sistema complejo interconectado del cual el propio hombre es parte. La alteración de estas interconexiones, afirma, inevitablemente conducirá a consecuencias negativas para la propia humanidad. Anaxágoras crea una escuela de ecosofía que atrae a discípulos entre la juventud educada ateniense. Comienzan a estudiar sistemáticamente los procesos naturales, las interrelaciones entre diversas especies de plantas y animales y el impacto de la actividad humana en el medio ambiente. Gradualmente se forma una nueva cosmovisión en la que el hombre es visto no como el señor de la naturaleza, sino como su guardián y parte de ella. ¿Qué podría haber sucedido después? Pericles, bajo la influencia de Anaxágoras, podría haber adoptado una serie de leyes dirigidas a proteger los bosques del Ática, limitar la contaminación de las aguas y crear áreas naturales protegidas. Estas medidas no solo podrían haber mejorado la situación ecológica, sino también fortalecido la economía de Atenas,
asegurando un uso sostenible de los recursos. Después de la Guerra del Peloponeso, cuando Atenas perdió ante Esparta, las ideas de la ecosofía podrían haberse extendido por toda Grecia y más tarde influir en Alejandro Magno y sus sucesores. Imaginad la Biblioteca de Alejandría no solo como un centro de ciencia y filosofía, sino también como el lugar de nacimiento de la primera ciencia ecológica, donde los científicos estudian sistemáticamente las interrelaciones en la naturaleza y desarrollan métodos de uso sostenible de la tierra. Estas ideas podrían haber influido también en Roma, que en nuestra historia real enfrentó serios problemas ecológicos. La deforestación en la península itálica llevó a la erosión del suelo y la pérdida de fertilidad, lo que se convirtió en una de las razones de la dependencia de Roma, de la importación de grano de Egipto y el norte de África. En nuestra historia alternativa, los romanos, habiendo adoptado ideas ecológicas griegas, podrían haber creado un sistema de gestión forestal sostenible, protección del suelo y recursos hídricos. Imaginad a un emperador romano, por ejemplo, Adriano, conocido por su interés en la arquitectura y la construcción, creando no solo estructuras grandiosas, sino también una extensa red de reservas naturales en todo el imperio. Estos territorios, protegidos por decretos imperiales, podrían haber preservado la biodiversidad del Mediterráneo y evitado la extinción de muchas especies que fueron exterminadas en la historia real, como el elefante norteafricano o el león mesopotámico. Más aún, el pensamiento ecológico podría haber cambiado la estructura misma de la economía romana. En lugar de la expansión extensiva y la explotación de nuevos territorios, Roma podría haberse centrado en el desarrollo intensivo de la agricultura, la creación de sistemas sostenibles de irrigación, la selección de variedades de plantas resistentes a la sequía. Esto podría haber hecho al imperio menos dependiente de las conquistas y más estable a largo plazo. Por supuesto, no podemos olvidar otras grandes civilizaciones de la antigüedad. Imaginemos cómo podría haberse desarrollado el movimiento ecológico en la antigua China, donde ya existían algunos elementos de pensamiento ecológico. En nuestra historia alternativa, durante el periodo de los reinos combatientes, siglos V al III antes de nuestra era, uno de los gobernantes, inspirado por la filosofía taoísta de armonía con la naturaleza, crea el primer sistema mundial de áreas naturales protegidas. Estas reservas imperiales inicialmente están destinadas a la caza imperial, pero gradualmente su función cambia. Se convierten en lugares de estudio de la naturaleza, conservación de especies raras de plantas y animales y fuentes de hierbas medicinales. Cuando Qin Shi Huang unifica China en el año 221 antes de nuestra era, no solo construye la Gran Muralla y crea una burocracia centralizada, sino que también establece la Agencia Imperial para la Protección de la Naturaleza. Esta organización es responsable de controlar la tala de bosques, proteger los sistemas fluviales y prevenir la erosión del suelo. Gracias a sus actividades, la civilización china evita muchos problemas ecológicos que en la historia real condujeron a inundaciones, sequías y hambrunas. Durante la dinastía Han, 206 antes de nuestra era hasta 220 de nuestra era, el conocimiento ecológico se sistematiza. Se crean mapas detallados de recursos naturales, se desarrollan métodos de agricultura sostenible, silvicultura y pesca. Los científicos chinos comienzan a comprender las interrelaciones entre los diversos componentes de los ecosistemas mucho antes de que este término fuera acuñado. Esto podría haber llevado al desarrollo tecnológico en una dirección completamente diferente. En lugar de maximizar la productividad a corto plazo, los ingenieros y agrónomos chinos podrían haberse centrado en crear sistemas sostenibles que pudieran funcionar durante siglos sin agotar los recursos. Imaginad extensos campos en terrazas, sistemas integrados de acuicultura y agricultura, ciudades diseñadas teniendo en cuenta los ciclos naturales y los flujos de energía. Las ideas de desarrollo sostenible podrían haberse extendido a lo largo de la ruta de la seda, junto con bienes y tecnologías. India, Persia y luego Europa podrían haber adoptado estos conceptos y adaptarlos a sus condiciones. El mundo podría haber evitado muchas catástrofes ecológicas del pasado, la desertificación del norte de África y Oriente Medio, la deforestación masiva en la Europa medieval, la extinción de muchas especies animales. Pero veamos cómo podría haberse desarrollado esta historia alternativa más adelante, en la época correspondiente a nuestra Edad Media.
En este periodo, en la historia real, el pensamiento ecológico más bien retrocedió, cediendo el lugar a una visión religiosa del mundo en la que la naturaleza era vista como algo dado al hombre para su uso por Dios. En nuestra historia alternativa, sin embargo, los monasterios podrían haberse convertido no solo en centros de preservación del conocimiento antiguo, sino también en guardianes de la sabiduría ecológica. Imaginad una orden de monjes ecologistas que ven en el cuidado de la naturaleza un servicio a Dios. Crean sistemas agrícolas sostenibles, preservan bosques, cultivan plantas medicinales, estudian animales y plantas como parte de la creación divina. Estos monjes podrían haber influido en los gobernantes medievales, convenciéndolos de la importancia de conservar los recursos naturales. Reyes y príncipes podrían haber creado bosques protegidos no solo para sus propios placeres de caza, sino también para la conservación de la biodiversidad y la protección de los recursos hídricos. Las ciudades medievales podrían haberse desarrollado teniendo en cuenta principios ecológicos, incluyendo sistemas de purificación de agua, zonas verdes y gestión sostenible de residuos. Con la llegada del Renacimiento y el comienzo de la Revolución Científica, el conocimiento ecológico podría haber recibido un nuevo impulso. Científicos como Leonardo da Vinci, quien en la realidad ya se interesaba por los procesos naturales, podrían haber sentado las bases de la ecología moderna. Imaginad un tratado sobre las interrelaciones de todas las cosas, escrito por Leonardo, en el que describe cadenas alimentarias, ciclos de nutrientes, interacciones entre diferentes especies. Los grandes descubrimientos geográficos en esta historia alternativa podrían haber estado acompañados no solo por la colonización y explotación de nuevas tierras, sino también por el estudio científico de sus ecosistemas. En lugar de talar los bosques de América para plantaciones, los europeos podrían haber aprendido de los pueblos indígenas métodos sostenibles de uso de la tierra, adaptado cultivos locales, creado sistemas integrados que combinan elementos europeos y americanos. La revolución industrial en este mundo alternativo podría haber tomado un camino completamente diferente. En lugar del uso extensivo de carbón y otros combustibles fósiles, los ingenieros e inventores podrían haberse centrado en desarrollar fuentes de energía más limpias. Imaginad que James Watt, en lugar de perfeccionar la máquina de vapor, crea una turbina eólica eficiente o un molino de agua mejorado. En este mundo podrían haber aparecido antes conceptos de economía circular, donde los residuos de una producción se convierten en materia prima para otra. Las ciudades del siglo XIX podrían haber evitado la terrible contaminación que caracterizó a los centros industriales reales de esa época. En lugar de sombrías fábricas humeantes, imaginad complejos industriales integrados con sistemas naturales, utilizando energía solar, eólica e hidráulica, reciclando residuos en materiales útiles. Para el siglo XX, este mundo alternativo podría haber alcanzado un nivel de desarrollo tecnológico comparable al nuestro, pero con un impacto mucho menor en el medio ambiente. Imaginad ciudades donde los edificios están cubiertos de jardines, donde el transporte funciona con energía renovable, donde la industria y la naturaleza coexisten en armonía. Por supuesto, no se puede suponer que en esta historia alternativa no habría problemas y conflictos. La naturaleza humana sigue siendo la misma y la lucha por el poder, los recursos y el territorio continuaría. Pero la dirección general del desarrollo podría haber sido diferente, más sostenible y menos destructiva para la naturaleza. Uno de los aspectos interesantes de esta historia alternativa podría haber sido el desarrollo de la cooperación internacional en el campo de la protección de la naturaleza. Imaginad que ya en el siglo XVIII o XIX se crea una organización internacional, similar al PNUMA o la UICN modernos, que coordina los esfuerzos de diferentes países para conservar la biodiversidad, combatir la contaminación y utilizar los recursos de manera sostenible. Tal organización podría haber facilitado la difusión de conocimientos y tecnologías entre diferentes regiones del mundo, ayudado en la creación de áreas protegidas transfronterizas, desarrollado estándares internacionales en el campo de la protección ambiental. Esto podría haber llevado a una distribución más uniforme y justa de los beneficios y riesgos ambientales entre diferentes países y pueblos. Sin embargo, incluso en nuestra historia alternativa, sería ingenuo suponer la ausencia total de problemas ecológicos. La humanidad seguiría enfrentándose a desafíos relacionados con el crecimiento de la población,
el desarrollo tecnológico, el cambio climático, pero teniendo una tradición secular de pensamiento ecológico y prácticas sostenibles, podría estar mejor preparada para resolver estos problemas. Por ejemplo, en lugar de negar el cambio climático antropogénico o reaccionar demasiado tarde, los países de este mundo alternativo podrían haber comenzado a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero ya a finales del siglo XIX, tan pronto como los científicos notaran los primeros signos de calentamiento global. Para el siglo XXI, el problema podría haber sido ya resuelto en gran medida. Es interesante pensar también en cómo podrían verse la cultura y el arte en este mundo orientado ecológicamente. Quizás el valor estético principal no sería la grandiosidad y la conquista de la naturaleza, sino la armonía con ella. La arquitectura podría haberse desarrollado en la dirección de integrar edificios con el entorno. La literatura y la pintura podrían haberse dirigido más a menudo a temas de interrelación entre el hombre y la naturaleza. La música podría haberse inspirado en sonidos y ritmos naturales. La sociedad en general podría haber sido más descentralizada, con comunidades más pequeñas pero más autosuficientes, conectadas en red para intercambiar conocimientos, recursos y valores culturales. La economía podría haberse orientado no tanto hacia el crecimiento del PIB, sino hacia la mejora de la calidad de vida con un impacto mínimo en el medio ambiente. Por supuesto, todo esto es solo un experimento mental, una historia alternativa que nunca existió, pero nos permite reflexionar sobre varias cosas importantes. En primer lugar, sobre cuán estrechamente están relacionadas nuestras tecnologías, estructuras sociales y valores culturales con cómo percibimos la naturaleza e interactuamos con ella. Cambiar esta relación básica podría haber llevado a un camino completamente diferente de desarrollo de la civilización. En segundo lugar, sobre que muchos problemas ecológicos que enfrentamos hoy no eran inevitables, son el resultado de decisiones históricas concretas, elecciones tecnológicas, sistemas económicos y políticos. Otro camino era posible y sigue siendo posible ahora. En tercer lugar, sobre que, aunque no podemos cambiar el pasado, podemos aprender de él. Estudiando tanto las catástrofes ecológicas del pasado como ejemplos de prácticas sostenibles de sociedades tradicionales, podemos encontrar inspiración e ideas para resolver problemas modernos. Y finalmente, sobre que el futuro aún no está determinado. Estamos en una encrucijada, y las decisiones que tomamos hoy determinarán qué camino seguirá nuestra civilización en adelante. ¿Será un camino de continua destrucción de sistemas naturales o un camino de restauración de la armonía entre la humanidad y la naturaleza? Quizás la lección más importante de este viaje mental al pasado alternativo es que el desarrollo sostenible no es simplemente un conjunto de tecnologías o políticas, es una cosmovisión integral basada en la comprensión de las profundas interrelaciones entre todos los elementos de los sistemas naturales y sociales. Y aunque no podemos volver al pasado y crear un movimiento ecológico en la antigua Grecia o China, podemos aquí y ahora comenzar a formar tal cosmovisión y llevarla a la práctica. En la historia real, los primeros movimientos ecológicos modernos surgieron en el siglo XIX como una reacción a las consecuencias destructivas de la revolución industrial. La gente comenzó a reconocer el valor de la naturaleza salvaje, el peligro de la contaminación, la importancia de conservar recursos para las generaciones futuras. En el siglo XX, estas ideas recibieron fundamento científico, apoyo social, implementación política. Hoy el movimiento ecológico es global, multifacético, influyente. Incluye tanto grandes organizaciones internacionales como iniciativas locales, tanto investigación científica como acciones prácticas, tanto activismo político como cambios en el estilo de vida personal. Tal vez nuestro tiempo es ese momento crucial, esa rama alternativa de la historia, cuando la humanidad finalmente reconoce la necesidad de una coexistencia armoniosa con la naturaleza y comienza a actuar en consecuencia. Tal vez los futuros historiadores verán el siglo XXI como la época del gran giro ecológico, el tiempo en que cambiamos el curso del desarrollo de la civilización de destructivo a restaurador. Y tal vez sean precisamente nuestras acciones hoy las que determinen si las generaciones futuras vivirán en un mundo similar a esa realidad alternativa armoniosa que hemos imaginado, o en un mundo que sufre las consecuencias de la crisis ecológica.
La elección es nuestra, y aunque no podemos cambiar el pasado, todavía podemos crear un futuro mejor basado en la sabiduría acumulada por la humanidad durante milenios de interacción con la naturaleza y en los nuevos conocimientos que nos brinda la ciencia moderna. Espero que este viaje al pasado alternativo haya sido tan fascinante para vosotros como lo fue para mí. Si os gustó este video, no olvidéis darle un me gusta, compartirlo con amigos y suscribiros a nuestro canal para no perderos nuevos episodios sobre giros sorprendentes de la historia y posibles caminos alternativos de desarrollo de la humanidad. Y en los comentarios, contadnos, ¿qué otras prácticas ecológicas de civilizaciones antiguas conocéis? ¿Qué decisiones del pasado creéis que podrían haber cambiado radicalmente la situación ecológica en el mundo moderno? En los próximos episodios continuaremos explorando asombrosas historias de qué pasaría si, que nos ayudan a comprender mejor no solo el pasado, sino también el presente y las posibles variantes del futuro. Hasta nuevos encuentros en el mundo de la historia alternativa.